en las entrañas de los valles oaxaqueños, donde la tierra se alza en picos majestuosos y el aire huele a pino y a lluvia fresca, se esconde un secreto, susurrado solo cuando el sol se ha puesto y las sombras alargan sus dedos por las paredes de adobe. Es la leyenda del hombre de blanco, una figura envuelta en un halo de misterio y protección, que habita en lo más profundo del bosque que abraza el pequeño pueblo. Los ancianos, con la voz apenas audible, cuentan historias de encuentros fortuitos, de manos tendidas en la oscuridad y de una luz inmaculada que disipa el miedo. Hablan de él con respeto, con temor, pero sobre todo con una fe inquebrantable en su presencia en esos parajes salvajes e indómitos. Dicen que es un guardián, un consuelo para el extraviado, pero también una advertencia silenciosa para aquellos que osan aventurarse demasiado lejos en los dominios de lo desconocido. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas maravillosas leyendas. En este pintoresco rincón de México, enclavado en las montañas de Oaxaca, vivía Mateo, un niño de apenas 8 años, cuya curiosidad era tan vasta como el bosque que rodeaba su hogar. Sus ojos, grandes y vivaces, reflejaban una sed insaciable de conocimiento, un anhelo por desentrañar los misterios que se tejían en el silencio de los árboles centenarios. Mateo no era un niño común. Era un soñador, un explorador innato cuyo espíritu libre lo impulsaba a imaginar mundos más allá de los senderos conocidos. El bosque para él no era solo un conjunto de árboles. Era un universo de maravillas, un libro abierto cuyas páginas estaban escritas en el murmullo del viento y en el trino de los pájaros. Su fascinación por la naturaleza era palpable, un respeto que había aprendido de su abuela, la guardiana de las historias y las tradiciones del pueblo. Ella, con su sabiduría ancestral y sus manos curtidas por el tiempo, le había inculcado un profundo amor por la tierra y sus secretos. La familia de Mateo era un reflejo de la sencillez y la unión que caracterizaba a su comunidad. Vivían en una pequeña casa de adobe, con un jardín donde crecían hierbas aromáticas y flores silvestres que atraían a colibríes de colores vibrantes. Sus días transcurrían entre las labores del campo y las risas compartidas al calor del hogar. La abuela, con sus ojos perspicaces y su memoria prodigiosa, era el pilar de esta familia. En sus regazos, Mateo había escuchado innumerables relatos de tiempos pasados, de espíritus del monte y de la danza de las estrellas. Pero de todas las historias, la que más cautivaba a su imaginación era la del hombre de blanco, una figura etérea que, según la abuela, protegía a los desvalidos y se manifestaba en los momentos de mayor necesidad, aunque también era una advertencia para los incautos. La voz grave y pausada de su abuela se mezclaba con el crepitar de la leña en el fogón mientras le advertía sobre los peligros del bosque. «Mateo, mi niño», le decía, «el monte es sabio, es generoso, pero también es cruel si no lo respetas. Hay lugares a los que no debes ir, zonas donde la luz apenas penetra y los árboles guardan secretos muy antiguos». Particularmente, había una parte del bosque, más profunda y densa que el resto, hacia donde la abuela siempre señalaba con un gesto de precaución. Era una zona prohibida para los niños, un lugar donde, según los cuentos, el tiempo se estancaba y las sombras cobraban vida propia. Y era precisamente en relación con estos límites invisibles que la abuela volvía a mencionar al hombre de blanco. «Él es un guardián», susurró un oso.
Día con un brillo en los ojos que Mateo no había visto antes. Pero no es un juguete, ni algo que debas buscar. Su presencia es un misterio que se revela solo a quien lo necesita, no a quien lo persigue por curiosidad. Estas palabras, en lugar de disuadir a Mateo, encendieron una llama aún más brillante en su espíritu aventurero. La prohibición y el velo de misterio que rodeaba esa zona profunda del bosque solo aumentaban su anhelo por explorarla. Veía los árboles más allá del límite permitido como puertas a otro mundo, un lugar donde las leyendas de su abuela podrían cobrar vida. Sentía una extraña atracción hacia ese punto inaccesible, un llamado silencioso que resonaba en su pecho como un tambor lejano. Imaginaba lo que podría encontrar allí: criaturas fantásticas, ríos ocultos, tal vez incluso el mismo hombre de blanco, caminando entre la neblina matutina. La idea de desobedecer, de cruzar esa línea invisible, no era por rebeldía, sino por una curiosidad incontrolable, por la necesidad de ver con sus propios ojos aquello que solo existía en las historias. La imagen de ese hombre enigmático, vestido de un blanco inmaculado, se grabó en su mente, convirtiéndose en el epicentro de sus fantasías más audaces. Cada noche, antes de dormir, se perdía en pensamientos sobre ese rincón prohibido, sintiendo cómo el bosque lo llamaba, prometiéndole aventuras inolvidables. La tensión en su pequeño corazón crecía, un presagio de la travesía que, sin saberlo, estaba a punto de comenzar. Un día, mientras el sol de la tarde filtraba sus rayos dorados entre las hojas de los árboles más cercanos al pueblo, Mateo jugaba, como de costumbre, a la orilla del bosque. Correteaba entre los arbustos bajos y los troncos musgosos, su risa resonando con la ligereza de la infancia. De repente, una mariposa. No una mariposa cualquiera, sino una de alas, tan vibrantes que parecían sacadas de un sueño, con colores que se entrelazaban en patrones nunca antes vistos. Era una criatura de belleza etérea, una invitación al asombro. Mateo, cautivado por su danza aérea, comenzó a seguirla, su pequeño corazón palpitando con la emoción de la persecución. La mariposa revoloteaba, esquivando ramas y posándose fugazmente en flores exóticas, atrayéndolo cada vez más lejos, más adentro, sin que él se diera cuenta de que cruzaba el umbral de lo conocido. El sendero familiar se fue estrechando, los arbustos se hicieron más densos y el aire comenzó a sentirse diferente, cargado con el perfume de una vegetación más salvaje y antigua. La mariposa, como un guía silencioso, lo condujo a través de un laberinto verde, hasta que, al levantar la vista, el camino por donde había venido se había borrado por completo. Los árboles se erguían imponentes, formando muros de follaje, y el tenue rastro de luz que indicaba el camino de regreso se había desvanecido. Mateo estaba en la zona prohibida, perdido. La luz del sol, que minutos antes había sido un cálido abrazo, comenzó a menguar, filtrándose con dificultad a través del espeso dosel de los árboles. La atmósfera del bosque se transformó. Los sonidos familiares del pueblo, las voces lejanas de la gente, el ladrido de un perro, todo se desvaneció en un silencio inquietante, profundo, casi opresivo. Era un silencio diferente al de la paz, un silencio que susurraba advertencias. Mateo sintió un nudo en el estómago. La alegre persecución de la mariposa había terminado, reemplazada por una punzada de preocupación. La realidad de su situación se posó sobre él como una pesada manta. Levantó la vista, buscando alguna referencia conocida. Un árbol particular, una piedra musgosa, pero todo era un mar indistinguible de verde y sombra. Se dio cuenta, con un
escalofrío que le recorrió la espalda, de que estaba verdaderamente perdido. El corazón le empezó a latir con fuerza contra sus costillas. Un tambor desbocado en el inmenso silencio del bosque. El pánico se apoderó de Mateo con una fuerza arrolladora. Sus pequeños pulmones se sintieron oprimidos. Intentó recordar el camino de vuelta, girando sobre sí mismo, sus ojos desesperados escudriñando la densa vegetación. Pero cada árbol parecía una réplica exacta del anterior. Cada sendero improvisado lo llevaba a más confusión. La promesa de aventura se había desvanecido, dejando solo el amargo sabor del miedo. Y entonces, como si el bosque mismo conspirara en su contra, la noche comenzó a caer. No fue un atardecer suave y gradual, sino un descenso rápido y brutal de la oscuridad, que engulló los últimos tintes de luz anaranjada. Con la oscuridad llegó el frío, un frío penetrante que calaba hasta los huesos y los sonidos desconocidos del bosque nocturno. El crujido de las ramas bajo una pata invisible, el suave susurro del viento entre las hojas, que ahora sonaba como lenguas extrañas hablando en voz baja. El mundo familiar se había transformado en un lugar hostil y desconocido. Las lágrimas de Mateo brotaron sin control, calientes y saladas, surcando sus mejillas sucias. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, pero era inútil. La desesperación era un pozo sin fondo. Abrió la boca para gritar, para llamar a su madre, a su padre, a su abuela, pero su voz era un hilo delgado y tembloroso que apenas se atrevía a escapar de su garganta. «Mamá, papá, abuela», balbuceó, pero solo el eco, burlón y distante, le devolvió la llamada. El miedo a las bestias nocturnas, a los ojos brillantes que imaginaba observándolo desde la oscuridad, se intensificó. La soledad del bosque lo abrumó. Una soledad tan vasta que se sentía como el Kyoso-Aoso, único ser vivo en un mundo silencioso y amenazador. Cada sombra parecía adquirir formas fantásticas. Cada sonido se convertía en la respiración de una criatura desconocida. Su imaginación infantil, antes fuente de fantasía, ahora se había convertido en su propio verdugo. La oscuridad se volvió casi total, impenetrable. Mateo apenas podía distinguir sus propias manos frente a su rostro. El aire se hizo más denso, cargado de una humedad helada. De repente, escuchó ruidos extraños, más cercanos esta vez. Un crujido fuerte, como si una rama pesada se rompiera bajo un peso considerable. Luego, un arrullo bajo, un rasgueo que parecía venir de las profundidades del follaje cercano. No había un antagonista físico visible, no un monstruo de cuentos, pero el bosque mismo, con su inmensidad y su opresiva oscuridad, se había convertido en el gran obstáculo, el terror encarnado de su mente infantil. Era el miedo a lo desconocido, a la vulnerabilidad, a la insignificancia de un niño frente a la naturaleza salvaje e indiferente. El viento sopló con más fuerza, meciendo las copas de los árboles y creando un coro fantasmagórico que le erizó la piel. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por un terror primario que le helaba la sangre. Con desesperación, Mateo intentó buscar refugio. Sus ojos se fijaron en un árbol grande y antiguo, con un tronco ancho y raíces expuestas que formaban pequeños resquicios. Gateó hacia él, suplicando en un susurro, y se acurrucó lo más que pudo entre las raíces, intentando hacerse lo más pequeño posible. Recordó las historias de su abuela, sus advertencias y sus consejos. Si alguna vez te pierdes, Mateo, quédate quieto. No corras. Quédate donde estás y espera la luz del día. El día trae claridad y la claridad trae ayuda. Pero el miedo era demasiado grande, demasiado abrumador para obedecer completamente.
Su cuerpo temblaba sin cesar, sus dientes castañeteaban, y cada sombra, cada sonido, cada brisa lo sobresaltaba. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, la voz suave y sabia, que ahora parecía una melodía lejana, casi inalcanzable. Se aferró a sí mismo, deseando con toda su alma que el amanecer llegara pronto, que esta pesadilla terminara. Pero la noche era joven y el bosque, inmenso y silencioso, apenas comenzaba a desplegar sus secretos más profundos y aterradores. La noche se extendía como un manto pesado, interminable y aterrador para el pequeño Mateo. El frío era una presencia constante y cruel, clavándose en sus huesos, robándole el calor vital. La soledad, más que la oscuridad o los ruidos, era lo que realmente lo oprimía. Una soledad inmensa que aumentaba con cada minuto que pasaba. Escuchó aullidos distantes, largos y penetrantes, que le erizaron el vello de la nuca. Eran lobos o coyotes, pensó. Animales salvajes que acechaban en la oscuridad. El crujir de hojas secas bajo pasos furtivos cercanos intensificaba su terror a las bestias nocturnas, cada sonido resonando en el silencio como un golpe de tambor en su pequeño y asustado corazón. Se acurrucó aún más contra las raíces del árbol, intentando desaparecer, hacerse invisible a los ojos de cualquier depredador que pudiera estar al acecho. La imaginación, siempre tan viva en Mateo, ahora solo le pintaba escenarios de peligro y desamparo, magnificando cada sombra y cada eco. Las fuerzas de Mateo comenzaron a flaquear. El agotamiento de las lágrimas y el terror constante le pesaban en los párpados, pero el miedo no le permitía cerrar los ojos. El hambre se sumó a su desesperación, un vacío punzante en su estómago que se combinaba con una sed abrasadora. Su boca estaba seca y pastosa, y cada respiro le resultaba difícil, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Se sentía completamente solo, una pequeña mota de vida vulnerable en la inmensidad hostil del bosque. La esperanza de ser encontrado se desvanecía con cada ráfaga de viento que se colaba entre los árboles, trayéndole no palabras de rescate, sino el silbido inquietante de la naturaleza salvaje. La promesa de su abuela de que el día trae ayuda resonaba, pero el día parecía una eternidad lejana, inalcanzable, y la oscuridad se sentía eterna. En medio de su angustia, de su desamparo físico y emocional, Mateo no pudo más. El nudo en su garganta se desató en un sollozo profundo y desgarrador. Cayó de rodillas en el suelo frío y húmedo, sus pequeñas manos arañando la tierra, sus lágrimas mojando las hojas muertas. Se sentía abandonado, una mota insignificante en el vasto e indiferente mundo. El arrepentimiento lo invadió. Un arrepentimiento amargo por haber desobedecido a su abuela, por haber escuchado la llamada de la curiosidad en lugar de la voz de la prudencia. Creía firmemente que nunca volvería a casa, que su destino era el frío abrazo de este bosque implacable. La imagen de sus padres, de su abuela, bailaba ante sus ojos, un tormento, un recordatorio de lo que había perdido. El dolor de la separación era más punzante que el frío o el hambre. Justo cuando la oscuridad era más densa, tan profunda que parecía absorber cualquier vestigio de luz, y la desesperación de Mateo había alcanzado su punto más bajo, cuando ya no había más lágrimas que derramar, una tenue luz comenzó a aparecer en la distancia. Era una luz cálida, constante, que no parpadeaba ni danzaba como las luciérnagas. Era diferente a la bioluminiscencia ocasional de algunos hongos del bosque, más viva, con una cualidad casi etérea. Mateo levantó la cabeza, sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, buscando la fuente de aquella anomalía en la oscuridad.
Al principio pensó que quizás era una estrella que había caído, o el reflejo de la luna en alguna superficie, pero la luz crecía, acercándose poco a poco, con una firmeza que contrastaba con la inestabilidad de su propia existencia en ese momento. La luz se acercaba lentamente, con una dignidad que no encajaba con el caos de los pensamientos de Mateo. A medida que avanzaba, la luz comenzó a revelarse, tomando forma, como si una figura caminara envuelta en ella. Mateo, con el corazón latiéndole de nuevo con fuerza, pero esta vez con una chispa de curiosidad que reemplazaba al miedo puro, logró distinguir los contornos de un hombre. Su silueta era alta y esbelta, y la luz que lo envolvía parecía emanar de él, no ser un mero reflejo. Cada paso que daba hacía que la penumbra a su alrededor retrocediera, como si la oscuridad no pudiera coexistir con su presencia. Era una visión que desafiaba toda lógica y toda explicación racional, pero en ese momento de extrema vulnerabilidad, la lógica era un lujo que Mateo no podía permitirse. A medida que el hombre se aproximaba, los detalles se hicieron más claros. Vestía túnicas blanquísimas, de una blancura inmaculada que parecía emitir una luz propia, no una luz artificial, sino una que brotaba del tejido mismo. La tela no parecía de este mundo, tan fluida y pura. Su semblante, al ser visible bajo la tenue luz que lo rodeaba, era sereno y amable, sin rastro de juicio o severidad. Sus ojos profundos y claros transmitían una paz inmensa, una calma que parecía abrazar el universo entero. No había en él agresividad, ni el misterio oscuro que tanto lo había aterrorizado antes en las historias. En cambio, su presencia era reconfortante, como la promesa de un amanecer después de la noche más larga. Mateo, a pesar de su miedo anterior, de la soledad y la desesperación que lo habían consumido, no sintió temor ante esta figura. Era una sensación extraña, una contradicción en su pequeño mundo. Pero en lugar de horror, lo que experimentó fue una oleada de alivio, una calma que lo invadió, como si supiera, en lo más profundo de su ser, que el hombre de blanco no era una amenaza, sino todo lo contrario. Era la respuesta silenciosa a su plegaria más profunda, la mano tendida en la oscuridad. El hombre de blanco se acercó a Mateo con pasos lentos y mesurados, cada uno resonando en el silencio del bosque, no con un sonido, sino con una sensación de avance inevitable y benévolo. Mateo, aún acurrucado contra las raíces del árbol, lo observaba con una mezcla de asombro infantil y la última reserva de esperanza que le quedaba. Sus pequeños ojos, antes llenos de lágrimas y terror, ahora reflejaban la luz que envolvía a la figura, una luz que extrañamente no cegaba, sino que parecía iluminar su propia alma. El hombre no pronunció palabra alguna. Sus labios, finos y serenos, permanecieron sellados. En cambio, extendió su mano hacia Mateo. Era una mano de aspecto fuerte pero delicado, con dedos largos y una piel que parecía tan pura como la tela de sus túnicas, suavemente iluminada desde dentro. El gesto era una invitación clara, un ofrecimiento tácito de ayuda, sin coerciones, solo una mano tendida en la oscuridad, esperando. La invitación era inconfundible, una señal de que el final de su tormento estaba cerca. La mano del hombre de blanco se posó sobre la de Mateo. No era una mano fría y áspera, como la madera muerta, ni tampoco la de un desconocido que infundiera desconfianza. Era cálida, suave, y la sensación que se extendió por el pequeño cuerpo de Mateo no fue la de un tacto humano ordinario. Al contacto, una ola de paz y seguridad lo envolvió, como una manta invisible que disipaba instantáneamente el frío penetrante del bosque,
el temor que había congelado su corazón y la desesperación que lo había ahogado. Era como si la luz que emanaba del hombre se hubiera transferido a él, llenándolo de una calma desconocida, de una quietud que nunca antes había experimentado. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y Mateo supo, con la certeza más profunda que un niño puede sentir, que estaba a salvo. No había necesidad de preguntas, ni de explicaciones, solo la certeza absoluta de que esa mano lo guiaría. El hombre de blanco comenzó a caminar, y Mateo, sin dudarlo un instante, lo siguió. Su pequeña mano permanecía firmemente sostenida por la del hombre, una conexión que trascendía las palabras. El camino que tomaron parecía emerger de la nada, haciéndose visible solo para ellos. Donde antes solo había una densa maraña de follaje y sombras indistinguibles, ahora se abría un sendero claro, como si los árboles mismos se apartaran para darles paso. No era un camino trazado por el hombre, sino uno que se revelaba a medida que avanzaban, un sendero de luz y de silencio. La dirección era constante, firme, y Mateo, con su nueva confianza, no sintió la necesidad de mirar hacia atrás. La figura celestial era su brújula, su faro en la noche, y cada paso que daban lo alejaba más del terror que lo había consumido. A medida que caminaban, el ambiente del bosque se transformaba de una manera perceptible. Los sonidos amenazantes que antes lo habían aterrorizado, los aullidos lejanos, los crujidos inexplicables, el silbido fantasmal del viento, se apagaron por completo. En su lugar, una brisa suave y cálida comenzó a envolverlos, una caricia invisible que disipaba la humedad y el frío. El aire se llenó de un perfume dulce y delicado, una mezcla de flores nocturnas y tierra mojada que no había percibido antes. Era como si el bosque mismo, en su inmensidad, reconociera la presencia del hombre de blanco y se calmara, ofreciendo lo mejor de sí. Los árboles parecían inclinarse con reverencia, las ramas se apartaban con suavidad, y el denso follaje se abría para permitir el paso, revelando una belleza oculta, una magia que solo se manifestaba bajo esa guía especial. La luz que emanaba del hombre de blanco iluminaba el camino, pero de una manera particular. No era una luz cegadora, sino una que realzaba los detalles, que hacía visibles maravillas que la oscuridad había ocultado. A su paso, las flores nocturnas, antes invisibles, parecían despertar, desplegando sus pétalos en tonos suaves y vibrantes que destellaban con destellos de rocío. Arroyos cristalinos, antes solo un murmullo lejano, ahora aparecían serpenteando a sus pies, sus aguas brillando con la luz etérea que los seguía. Mateo vio insectos bioluminiscentes, pequeños puntos de luz que danzaban en el aire, como estrellas caídas que habían encontrado su hogar en la frondosidad del bosque. El suelo del bosque, antes un lecho de hojas muertas y ramas rotas, se transformó en un tapiz suave y musgoso, donde cada pisada se sentía como un roce con algo sagrado. Mateo no solo caminaba, flotaba en una atmósfera de asombro y protección, completamente inmerso en un mundo que parecía extraído de los cuentos de su abuela, pero ahora palpable y real. Era un santuario, y él era el invitado de honor. Aunque el hombre de blanco no pronunciaba palabra alguna, Mateo sentía que se comunicaba con él, no a través de sonidos o gestos, sino a través de sensaciones que resonaban directamente en su corazón. Sentía un amor inmenso que emanaba de la figura, una protección inquebrantable que lo envolvía por completo. Cada toque de su mano, cada paso compartido, transmitía una sabiduría profunda, una comprensión del mundo
que iba más allá de lo que las palabras podrían expresar. Era como si todas las respuestas a las preguntas que alguna vez había tenido, todos los miedos y las incertidumbres, se disolvieran en esa presencia silenciosa. Mateo entendía, sin necesidad de vocabulario, que estaba siendo guiado, no solo fuera del bosque físico, sino también fuera de la oscuridad, de la inseguridad y el desamparo. Era una guía que no impone, sino que muestra el camino con el ejemplo, con la pura esencia de su ser. La conexión que se había tejido entre Mateo y el hombre de blanco era de una intimidad y una pureza que rara vez se experimenta en la vida. No era solo la guía de un adulto a un niño extraviado. Era la comunión de almas en un viaje compartido. Mateo, en su inocencia, absorbió cada sensación, cada matiz de la presencia de su acompañante. La calma que sentía era tan profunda que borraba cualquier rastro de su anterior terror. La seguridad que lo envolvía lo hacía sentir invencible. No había preguntas que necesitaran ser formuladas, ni respuestas que debieran ser verbalizadas. Todo se comprendía en el silencio, en la resonancia de sus corazones. La luz que envolvía al hombre de blanco no era solo un fenómeno físico. Era la manifestación de una bondad y una compasión infinitas, un faro de esperanza en la noche más oscura. El trayecto continuaba, ininterrumpido, a través de un bosque que había desvelado su faz más benevolente. Las sombras que antes le parecían amenazas, ahora eran solo matices en un paisaje iluminado por una luz interior. Los árboles, antes imponentes y aterradores, ahora lo protegían con sus ramas como brazos ancestrales. Mateo observaba cada detalle con una nueva perspectiva, una que el miedo había obnubilado. Veía la intrincada belleza de las telarañas brillantes con rocío, el suave movimiento de las hojas con la brisa cálida, la vitalidad secreta de la naturaleza que se despliega bajo el manto de la noche. Se dio cuenta de que el bosque no era un lugar de peligros inherentes, sino un reflejo de lo que uno proyectaba en él. Con el hombre de blanco a su lado, el bosque era un santuario, un aula viviente, un lugar de maravillas. Cada paso reafirmaba la sensación de protección que el niño sentía. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía renovada, casi sobrenatural. El hambre y la sed se habían esfumado, como si la mera presencia del hombre de blanco lo alimentara y refrescara. Era como si estuviera caminando en un sueño, pero un sueño vívido y real, más real que cualquier experiencia previa. La mano que sostenía era el ancla a esta nueva realidad, el puente entre el mundo de su temor y este reino de paz. El silencio entre ellos no era vacío, sino pleno, cargado de una comunicación que trascendía el lenguaje. Sabía que cada momento de este viaje era una lección, una enseñanza silenciosa que se grababa profundamente en su alma, moldeando su percepción del mundo y de sí mismo. A medida que avanzaban, el sendero se hacía ligeramente más amplio, y la densa vegetación comenzaba a ralearse un poco, dejando entrever pequeñas porciones de un cielo que, aunque aún oscuro, ya no era tan opresivo. La luz del hombre de blanco seguía siendo el punto focal, pero Mateo podía intuir que se acercaban a los límites de ese reino mágico en el que habían estado. Una profunda gratitud comenzó a crecer en su corazón. Una gratitud que, al igual que la comunicación, no requería palabras. Bastaba con sentir la calidez de la mano, con dejarse envolver por esa aura de paz. Entendía que esta guía no era solo para sacarlo físicamente del bosque, sino para despertar algo dentro de él, para mostrarle una verdad más grande, un propósito que aún no podía nombrar.
pero que ya sentía con claridad en su ser. La conexión que se había tejido entre Mateo y el hombre de blanco era de una intimidad y una pureza que rara vez se experimenta en la vida. No era solo la guía de un adulto a un niño extraviado. Era la comunión de almas en un viaje compartido. Mateo, en su inocencia, absorbió cada sensación, cada matiz de la presencia de su acompañante. La calma que sentía era tan profunda que borraba cualquier rastro de su anterior terror. La seguridad que lo envolvía lo hacía sentir invencible. No había preguntas que necesitaran ser formuladas, ni respuestas que debieran ser verbalizadas. Todo se comprendía en el silencio, en la resonancia de sus corazones. La luz que envolvía al hombre de blanco no era solo un fenómeno físico, era la manifestación de una bondad y una compasión infinitas, un faro de esperanza en la noche más oscura. El trayecto continuaba, ininterrumpido, a través de un bosque que había desvelado su faz más benevolente. Las sombras que antes le parecían amenazas, ahora eran solo matices en un paisaje iluminado por una luz interior. Los árboles, antes imponentes y aterradores, ahora lo protegían con sus ramas como brazos ancestrales. Mateo observaba cada detalle con una nueva perspectiva, una que el miedo había obnubilado. Veía la intrincada belleza de las telarañas brillantes con rocío, el suave movimiento de las hojas con la brisa cálida, la vitalidad secreta de la naturaleza que se despliega bajo el manto de la noche. Se dio cuenta de que el bosque no era un lugar de peligros inherentes, sino un reflejo de lo que uno proyectaba en él. Con el hombre de blanco a su lado, el bosque era un santuario, un aula viviente, un lugar de maravillas. Cada paso reafirmaba la sensación de protección que el niño sentía. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía renovada, casi sobrenatural. El hambre y la sed se habían esfumado, como si la mera presencia del hombre de blanco lo alimentara y refrescara. Era como si estuviera caminando en un sueño, pero un sueño vívido y real, más real que cualquier experiencia previa. La mano que sostenía era el ancla a esta nueva realidad, el puente entre el mundo de su temor y este reino de paz. El silencio entre ellos no era vacío, sino pleno, cargado de una comunicación que trascendía el lenguaje. Sabía que cada momento de este viaje era una lección, una enseñanza silenciosa que se grababa profundamente en su alma, moldeando su percepción del mundo y de sí mismo. A medida que avanzaban, el sendero se hacía ligeramente más amplio, y la densa vegetación comenzaba a ralearse un poco, dejando entrever pequeñas porciones de un cielo que, aunque aún oscuro, ya no era tan opresivo. La luz del hombre de blanco seguía siendo el punto focal, pero Mateo podía intuir que se acercaban a los límites de ese reino mágico en el que habían estado. Una profunda gratitud comenzó a crecer en su corazón. Una gratitud que, al igual que la comunicación, no requería palabras. Bastaba con sentir la calidez de la mano, con dejarse envolver por esa aura de paz. Entendía que esta guía no era solo para sacarlo físicamente del bosque, sino para despertar algo dentro de él, para mostrarle una verdad más grande, un propósito que aún no podía nombrar, pero que ya sentía con claridad en su ser. El amanecer que en el mundo exterior comenzaba apenas a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, para Mateo era una experiencia completamente diferente. La verdadera luz, la que iluminaba su camino y su alma, no venía del sol naciente, sino de la figura serena a su lado. Era una luz interior, una que trascendía lo físico y se anclaba en lo espiritual. Sentía
Una conexión profunda e inexplicable con el hombre de blanco. Una comunión de espíritus que se comunicaba sin palabras, solo a través de la esencia. Era como si su alma de niño, antes fragmentada por el miedo, ahora se uniera a una corriente de amor y comprensión universal. La presencia del hombre de blanco no era solo una guía física, sino un faro espiritual que revelaba la belleza y la sacralidad de la existencia. Durante su trayecto, presenciaron encuentros que desafiaban la lógica y las leyes de la naturaleza que Mateo conocía. En un claro del bosque, vieron a un majestuoso jaguar, con su pelaje moteado brillando bajo la luz etérea que emanaba del hombre de blanco. El animal, que en cualquier otra circunstancia habría sido una amenaza temible, no mostró el menor signo de agresión. En cambio, sus ojos ámbar observaron al hombre de blanco con una quietud reverente, como si reconociera una autoridad superior, una santidad que lo dominaba. Más adelante, un águila real descendió de los cielos, posándose en una rama cercana. El ave rapaz, símbolo de poder y agudeza, permaneció inmóvil, observándolos con una mirada serena, sin la menor intención de cazar o huir. En su presencia, los animales salvajes no eran temibles, eran parte de la misma armonía, parte del mismo respeto silencioso. Mateo comprendió que no había miedo, porque no había amenaza, solo coexistencia pacífica, una prueba de que la verdadera autoridad no se impone con fuerza, sino con una presencia que inspunde respeto y amor. Aunque no hubo palabras, ni sermones, Mateo absorbió lecciones invaluables de paz, de armonía con la naturaleza y de una fe inquebrantable. El hombre de blanco no le enseñó con discursos, sino con su puro ser, con su existencia misma. Observando la interacción con la fauna, sintió como el bosque era un gran ecosistema interconectado, donde cada criatura tenía su lugar y su propósito. La calma que irradiaba el hombre lo contagiaba, mostrándole que en la quietud y la aceptación se encontraba la verdadera fuerza. La fe, para Mateo, dejó de ser solo una historia de su abuela. Se convirtió en una experiencia viva, en la certeza de que existían fuerzas benevolentes que iban más allá de su comprensión infantil. Entendió que el hombre de blanco no solo lo estaba sacando del peligro físico, sino que le estaba mostrando la verdadera esencia y el corazón del bosque, un corazón que latía con una sabiduría antigua y una bondad infinita. Mateo, en su inocencia y la mente pura de un niño desprovisto de los prejuicios adultos, comenzó a comprender que el hombre de blanco no era simplemente un guardián del bosque, ni una figura legendaria. Sentía que su presencia era algo mucho más grande, algo que trascendía lo terrenal. Una presencia divina, aunque no podía nombrarla ni encasillarla en ninguna concepción religiosa que hubiera escuchado. Era una sensación de lo sagrado, de lo sublime, de una entidad que emanaba amor incondicional y una paz que solo puede venir de un lugar de omnisapiencia. Su mente infantil, libre de dogmas, reconocía instintivamente la majestad y la benevolencia que lo rodeaban. No se trataba de un espíritu del bosque o un chamán. Era algo que se sentía eterno, omnipresente, una parte intrínseca de la propia creación. A medida que se acercaban a un claro, un lugar donde los árboles se abrían permitiendo que la luz del amanecer, ahora más vibrante, bañara la tierra, Mateo sintió que su viaje con esta figura extraordinaria estaba llegando a su fin. Una punzada de una tristeza agridulce lo embargó, pero no era una tristeza de desesperación. Era la melancolía que acompaña a la despedida de algo hermoso y profundo. Sin embargo, junto a esa tristeza, llevaba consigo una nueva comprensión del mundo
y de sí mismo. Algo había cambiado irreversiblemente dentro de él. Su perspectiva se había expandido, su corazón se había abierto. Se sentía diferente, más fuerte, más sabio, como si el hombre de blanco hubiera plantado una semilla de luz en su interior que germinaría con el tiempo. Sabía que esta experiencia lo acompañaría para siempre, una huella indeleble en su alma. El hombre de blanco ralentizó el paso. Su suave apretón en la mano de Mateo se volvió un poco más tenue, una señal clara de que el momento de la separación estaba cerca. Ante ellos, el denso follaje se abría hacia un sendero que Mateo, incluso en la penumbra del crepúsculo y la neblina matutina, reconocería. Era el camino que conducía fuera del bosque, hacia los límites de su pueblo. La luz que emanaba del hombre de blanco, que hasta entonces había sido constante y envolvente, comenzó a intensificarse suavemente, no para deslumbrar, sino como un último y glorioso halo que marcaba el final de su guía. Era una despedida silenciosa, un último acto de benevolencia antes de que sus caminos se bifurcaran. Mateo comprendió. Era el momento de regresar, de volver al mundo conocido, pero no sin llevar consigo el regalo de esta experiencia transformadora. Llegaron a un punto donde el denso follaje, que hasta entonces había sido una muralla verde impenetrable, se abría suavemente a un sendero familiar, apenas visible entre los primeros rayos del sol. El hombre de blanco detuvo su paso, una pausa deliberada que Mateo percibió como el preámbulo de lo inevitable. Con una delicadeza infinita, soltó suavemente la mano de Mateo, un gesto que, sin palabras, señalaba el final de su guía física. La calidez de la mano, que había sido su ancla y su consuelo durante toda la noche, se desvaneció lentamente, dejando un eco de su presencia en la palma del niño, una memoria táctil que perduraría. Mateo se volvió para mirarlo, sus ojos grandes y llenos de una gratitud inmensa, una que no necesitaba ser verbalizada para ser comprendida. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que trascendía la necesidad de palabras. El hombre de blanco le sonrió, una sonrisa de paz infinita que parecía contener todo el amor del universo, una sabiduría ancestral y una compasión ilimitada. No era una sonrisa triste ni de despedida, era una sonrisa de aceptación, de gozo por el camino recorrido y por el despertar que se había producido en el pequeño corazón de Mateo. Era una sonrisa que prometía que, aunque se fuera, su esencia permanecería. Lentamente, casi imperceptiblemente, la figura del hombre de blanco comenzó a desvanecerse en el aire. No fue un acto brusco o violento, sino una disolución gradual, como si su cuerpo estuviera hecho de la misma luz que lo envolvía. Primero sus contornos se volvieron más difusos. Luego su blancura inmaculada empezó a mezclarse con los tonos plateados y dorados del amanecer, hasta que finalmente se disolvió por completo, como una neblina de luz que se absorbía en el paisaje, dejando tras de sí solo el aire fresco de la mañana y la vibrante luz solar. Es como si su esencia se hubiera vuelto una con el bosque, con la brisa que mecía las hojas y con los primeros rayos del sol. Mateo sintió una mezcla de emociones. Una punzada de tristeza por la partida de su guía, de su protector, pero también una inmensa alegría y una profunda paz por la experiencia vivida. La ausencia ya no era un vacío doloroso, sino una presencia constante en su corazón, una semilla de luz y esperanza que sabía que llevaría consigo para siempre. Había un nuevo entendimiento en su alma, una sabiduría adquirida sin palabras, que lo había transformado de un niño perdido y asustado a un ser conectado con algo más grande que él mismo.
La esencia del hombre de blanco no se había ido. Se había fusionado con su ser, con el latir de su corazón. De repente, Mateo se encontró solo en el sendero, justo en el borde del bosque, a poca distancia de su pueblo. El sol ya había salido por completo, revelando un día normal, un día que prometía la rutina y la calidez del hogar. El bosque, que momentos antes había sido un santuario de maravillas, ahora volvía a ser el conjunto de árboles y arbustos que lo rodeaban, aunque con una nueva capa de significado para él. El terror de la noche había sido reemplazado por la promesa del amanecer, y el milagro de su guía por la realidad de su destino. Era un despertar a un mundo que, si bien familiar, ahora se veía a través de ojos diferentes. A lo lejos, el sonido de voces quebró el silencio de la mañana. Eran gritos de búsqueda, voces desesperadas que pronunciaban su nombre. «Mateo, Mateo», resonaban entre los árboles. Eran las voces de sus padres, de sus vecinos, que habían pasado la noche entera buscándolo con una angustia indescriptible. Una alegría inmensa lo invadió, una oleada de alivio que le hizo olvidar el cansancio y el frío. Corrió hacia las voces, sus pequeñas piernas moviéndose con una velocidad renovada, el corazón lleno de la promesa del reencuentro. Al verlos, el rostro de su madre, lívido por la preocupación, y el de su padre, curtido por la ansiedad, la emoción lo desbordó. Se lanzó a sus brazos, que lo rodearon con una fuerza que era una mezcla de alivio y reprimenda silenciosa. Su familia lo abrazó, llorando de alegría, sus lágrimas mezclándose con las suyas. Los vecinos se acercaban aliviados, sus rostros reflejando la tensión de una noche sin dormir y la felicidad de haber encontrado al pequeño perdido. Las preguntas se agolpaban en sus labios, pero por el momento solo importaba el reencuentro, el abrazo cálido y la certeza de que Mateo estaba a salvo. La calidez de sus padres era diferente a la del hombre de blanco, pero igualmente vital, un recordatorio de los lazos terrenales que lo unían a su mundo. La incredulidad de los adultos se manifestó casi de inmediato. Los gritos de alivio se calmaron, y una vez que la conmoción inicial de su regreso disminuyó, comenzaron las preguntas. ¿Dónde estuviste, Mateo? ¿Cómo regresaste? ¿Quién te ayudó? Con el corazón aún desbocado de emoción y la mente llena de las imágenes del hombre de blanco, Mateo intentó contar su historia. Con voz temblorosa, pero llena de convicción, describió la figura luminosa, la mano cálida y la paz que lo había envuelto. Habló de cómo el bosque se había transformado a su paso, de los animales que no temían, de la luz que lo guiaba. Sin embargo, a medida que sus palabras fluían, los rostros de sus padres y de los vecinos se tornaron de alivio a perplejidad, y finalmente a una especie de indulgente incredulidad. Su padre, con un suspiro profundo y una mano que le revolvió el cabello, dijo: «Ha sido la imaginación, hijo. El miedo te hizo ver cosas, estuviste asustado y tu mente creó un protector». Su madre, con los ojos aún húmedos, lo abrazó fuertemente y murmuró: «Debió ser un sueño, mi amor, un sueño que te consoló en la oscuridad». Los vecinos se miraron entre sí, algunos asintiendo con la cabeza, otros sonriendo con lástima. «Es la leyenda del hombre de blanco, Mateo», comentó uno. «Los niños suelen tener esas visiones cuando se pierden. Es el bosque que te juega una pasada». Para ellos, lo que Mateo había vivido era una fantasía nacida del terror y la antigua leyenda del pueblo, una forma de la mente infantil para lidiar con una situación traumática. No podían concebir una realidad más allá de lo tangible, más allá de lo que sus ojos adultos podían ver o sus mentes racionales podían procesar.
La magia de la noche se desvanecía con la dureza de la luz del día y la incredulidad de quienes no la habían presenciado. Solo su abuela, con sus ojos sabios y profundos, pareció entender. Cuando Mateo llegó a casa, la encontró sentada en su mecedora, junto al fuego, con una expresión de calma inquebrantable en su rostro. Había estado orando, sin duda. Al escuchar su relato, ella no lo interrumpió con preguntas, ni lo desestimó con explicaciones lógicas. En cambio, mientras él hablaba con fervor, sus ojos penetrantes se fijaron en los suyos y asintió lentamente, una y otra vez, como si cada palabra de Mateo fuera una confirmación de una verdad que ella ya conocía. En su mirada había algo más que comprensión. Había un reconocimiento, una confirmación tácita de que su nieto había presenciado algo más allá de lo ordinario. Algo que los otros, en su prisa por encontrar explicaciones mundanas, no podían ver. Su silencio fue la validación más profunda, el reconocimiento de que la magia del bosque y la presencia del hombre de blanco eran tan reales como el sol que ahora brillaba afuera. Fue un momento íntimo, un secreto compartido sin necesidad de palabras, solo de miradas que se entrelazaban en un entendimiento mutuo. A partir de ese día, Mateo no fue el mismo. Algo fundamental había cambiado dentro de él. Su curiosidad infantil, que antes lo impulsaba a la aventura y a la desobediencia, se transformó en una profunda reverencia por la vida, y especialmente por el bosque. Ya no era solo un lugar para jugar, sino un santuario, un templo viviente. Su actitud se volvió más atenta, más amable. Escuchaba con más paciencia, observaba con mayor detenimiento. Una paz interior palpable lo acompañaba, una serenidad que contrastaba con la vivacidad a veces ruidosa de otros niños de su edad. La experiencia de la noche lo había marcado, pero no con cicatrices de miedo, sino con una profunda sensación de conexión y gratitud. Sus ojos reflejaban una sabiduría que no cuadraba con sus pocos años, un brillo de comprensión que solo podía venir de haber tocado lo trascendente. Era como si el hombre de blanco le hubiera dejado un regalo, una parte de su propia calma y luz en el corazón del niño. Mateo decidió no insistir en su historia con los adultos. Entendió que sus mentes racionales, tan ancladas en lo visible y lo explicable, no podían aceptar la maravilla que él había vivido. No había enojo en su decisión, solo una aceptación. Sabía lo que había vivido, y esa verdad no necesitaba la validación de otros. Lo guardó como un tesoro sagrado en su corazón, un secreto que lo acompañaría siempre. Era su verdad, su milagro personal. Solo con su abuela compartía esas miradas de entendimiento, esos pequeños gestos que confirmaban que ambos sabían. A veces, mientras caminaban juntos por el pueblo o se sentaban bajo el árbol de mango, se cruzaban sus miradas, y en ellas se leía la confirmación silenciosa de la experiencia, un lazo invisible que los unía en un conocimiento profundo y místico. Para el resto del mundo, Mateo era solo un niño que se había perdido y encontrado. Para su abuela y para sí mismo, era mucho más. La nueva relación de Mateo con el bosque era de una intimidad y un respeto que antes no poseía. Seguía yendo al bosque, paseando por sus senderos, pero ahora lo hacía con una comprensión renovada, con una reverencia casi sagrada. Ya no lo veía como un lugar de exploración imprudente, un desafío a conquistar, sino como un vasto y complejo santuario, un ser vivo que respiraba y sentía. Cada hoja, cada rama, cada riachuelo le hablaba de una manera nueva. El bosque ya no era solo el hogar de posibles peligros, era el hogar de la vida misma, de la interconexión, del misterio.
Se movía entre los árboles con una ligereza que revelaba su nueva conexión, como si fuera parte de él. Un guardián en miniatura, un protector de la paz que había encontrado. Mateo comenzó a notar pequeños detalles en el bosque que antes pasaba por alto. La forma en que la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo del bosque, le recordaba la luz que emanaba del hombre de blanco. El murmullo del viento entre las hojas, que antes le había parecido amenazante, ahora le sonaba como un suave susurro, una melodía ancestral. Reconocía la interconexión de la vida en cada rincón, el musgo creciendo en la corteza de un árbol centenario, la pequeña araña tejiendo su red entre dos ramas, el canto de un pájaro que respondía a otro en la distancia. En cada uno de estos fenómenos naturales sentía la presencia del hombre de blanco, no como una figura física, sino como una esencia, una energía que impregnaba el bosque, que era parte de la vitalidad misma de la naturaleza. Era una presencia reconfortante, un recordatorio constante de la bondad y la protección que había experimentado. El bosque se había convertido en un reflejo palpable de su guía silencioso, un templo donde su espíritu siempre podía reencontrar la paz. A medida que Mateo crecía, la semilla de luz plantada en su corazón por el hombre de blanco florecía y se extendía, transformándolo. De aquel niño curioso y asustadizo, emergió un hombre sabio y profundamente respetado en su comunidad. Su presencia transmitía una calma inusual, una serenidad que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Era conocido no solo por su bondad inquebrantable, que se manifestaba en cada gesto y palabra, sino también por una profunda conexión con la naturaleza que lo rodeaba. Pasaba horas en el bosque, no ya como el niño aventurero que buscaba explorar, sino como un guardián silencioso, un observador reverente. Los animales no le temían, y las plantas parecían prosperar bajo su toque. Las personas acudían a él en busca de consejo, atraídas por su sabiduría, una sabiduría que no había aprendido en libros, sino en el silencio del bosque y en la memoria de una experiencia trascendente. Hablaba poco, pero cada una de sus palabras llevaba el peso de la verdad y la paz. Su vida era un testimonio viviente de la presencia del hombre de blanco, aunque rara vez pronunciara su nombre en voz alta. Se había convertido en el ancla espiritual de su pueblo, un faro de luz en un mundo a menudo turbulento. Mateo, ahora un anciano con el cabello blanco como la nieve de las cumbres y los ojos tan profundos y claros como los de aquella figura luminosa, comenzó a compartir la historia del hombre de blanco, pero no como un cuento de miedo para asustar a los niños desobedientes, ni como una leyenda nebulosa. La narraba como una guía hacia la fe, la esperanza y la comprensión del amor divino. Su voz, suave y melodiosa, llenaba el aire mientras los jóvenes y adultos del pueblo se reunían a su alrededor, escuchando con atención. Ahora era él quien tejía la leyenda, pero con una experiencia personal que infundía cada palabra con un significado aún más profundo. Una verdad tangible que resonaba en el alma de quien lo escuchaba. No era una historia de lo que podría ser, sino de lo que había sido, de lo que él había vivido. Describía la luz, la calma, la mano que lo guió, no como un sueño, sino como un encuentro con lo sagrado. Sus palabras no buscaban infundir temor, sino inspirar una conexión más profunda con lo espiritual, una invitación a reconocer la guía divina en sus propias vidas. Les explicaba que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que a veces lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se siente en el corazón.
La enseñanza central de la historia de Mateo se convirtió en un pilar para las nuevas generaciones del pueblo. Él les contaba que la fe no es una creencia ciega, sino una certeza forjada en la experiencia, en la apertura del corazón a lo inexplicable. Les inculcaba que la ayuda puede venir de formas inesperadas, a menudo velada en la simplicidad de un gesto, en la quietud de una presencia. Les enseñaba que la bondad y la compasión no son actos débiles, sino fuerzas poderosas capaces de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Su relato era una lección de humildad, de reconocer que no estamos solos, que existe una mano invisible que nos guía cuando más lo necesitamos. Los alentaba a mirar más allá de lo superficial, a escuchar con el corazón y a confiar en la luz interior que todos llevamos. La historia del hombre de blanco, contada por Mateo, se convirtió en un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza, una promesa de guía y de amor. El ciclo de la vida continuó en el pueblo, pero la leyenda del hombre de blanco, lejos de desvanecerse, se mantuvo más viva y vibrante que nunca. Se enriqueció con la experiencia visceral de Mateo, dándole una dimensión personal y tangible que antes no poseía. Ya no era solo un cuento transmitido de boca en boca, era una verdad encarnada, una manifestación de lo divino que había caminado entre ellos. Los ancianos y los jóvenes, al escuchar a Mateo, comenzaron a interpretar al hombre de blanco no meramente como un espíritu del bosque o un guardián mítico, sino como Jesús mismo, que se había aparecido en su forma más pura y luminosa para guiar a un niño perdido. Esta revelación, sutil pero poderosa, infundió a la leyenda un nuevo nivel de sacralidad y amor. La fe de Mateo se había convertido en la fe de su pueblo, un lazo que los unía en una comprensión profunda de la misericordia y la guía divina. El bosque, antes temido, se transformó en un lugar sagrado, un recordatorio constante de la presencia amorosa que siempre vela por ellos. La historia de Mateo cierra con una conclusión emocional que resuena en el alma de quien la escucha. Nos invita a reflexionar sobre la idea de que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente, la protección que anhelamos en nuestros momentos más oscuros, se presentan de las formas más puras y espirituales, no siempre con grandes despliegues o palabras sonoras, sino a través de una presencia silenciosa, una mano tendida en la oscuridad, una luz inesperada. Estas experiencias, por fugaces que sean, dejan una huella imborrable en el alma, transformando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La presencia del hombre de blanco en la vida de Mateo fue más que un rescate físico. Fue un acto de amor incondicional, una guía espiritual que le mostró el camino no solo de regreso a casa, sino también hacia una vida de paz, bondad y profunda conexión con lo divino. La historia de Mateo nos recuerda que la fe y el amor son las brújulas más verdaderas, y que la luz nunca se apaga por completo, incluso en la noche más oscura. Siempre hay una mano dispuesta a guiarnos, si tan solo abrimos nuestros corazones para sentirla. Esperamos que esta conmovedora historia haya llegado a tu corazón y te haya inspirado. Si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y compartirla con aquellos a quienes creas que también podría tocarles el alma. Y para no perderte más relatos que exploran el misterio y la fe, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos encantaría saber qué otras leyendas conoces sobre encuentros milagrosos o experiencias que te hayan mostrado una guía inesperada.
Déjanos tu comentario abajo y comparte tu propia sabiduría con nuestra comunidad. Tu participación enriquece estas historias y nos permite seguir explorando los rincones más profundos de la tradición oral.